Hola amigos, soy Caterina, guía local de San Petersburgo. Ahora estamos en la época de las fiestas de Año Nuevo y la Navidad Ortodoxa. Este tiempo tradicionalmente los rusos lo aprovechamos para viajar, para visitar a nuestros amigos y familiares. Y yo también ahora aquí tengo a mi amiga que ha llegado desde Moscú, que nos enseñará hoy cómo hacer un delicioso, típico dulce ruso. Aquí lo llamamos pryanik. Este nombre se puede traducir como pan de especias. Es un poco parecido por su sabor a melindre, o al alfajor argentino, o a pan de jengibre, pero los rusos tenemos nuestra propia receta tradicional para hacer este tipo de bizcocho, caracterizado por un intenso sabor a especias y habitualmente el uso de miel para endulzar. Vamos a hacer los pryaniks estampados, que se hacen presionando la masa sobre un dibujo cortado en una tabla de madera. Algunos de los dibujos son muy elaborados y a menudo representan leyendas rusas, formas de vida tradicionales, animales, pájaros o escudos. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un pájaro mágico de los cuentos rusos, que simboliza la bendición y la felicidad. En Rusia, históricamente, los pryaniks siempre eran la comida de fiesta, porque los ingredientes antes eran bastante caros. En nuestra tierra se conocen desde el siglo IX y en aquel entonces se preparaban con miel, harina de centeno y jugos de bayas. Pero unos siglos más tarde, cuando a Rusia empezaron a llegar las especias orientales, como la pimienta negra, el comino, el clavo de olor, el cilantro, el cardamomo, la canela, la nuez moscada y el anís estrellado, las empezaron a agregar en este pan para darle sabor y olor muy buenos, y de esta manera nació la receta actual. Los pryaniks se horneaban y se utilizaban como decoraciones para los árboles de Navidad, como regalos para las fiestas, y jugaban un papel importante en las celebraciones de las bodas tradicionales. Hemos preparado los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos miel, mantequilla, harina, distintas especias, bicarbonato, sal, azúcar y los huevos. Bueno, vamos a empezar. En una cacerola mezclamos miel, mantequilla y azúcar. Y ahora un poquito de sal. Lo ponemos a calentar a fuego lento durante unos minutos hasta que la masa se haga homogénea y se derrita el azúcar. Y ahora agregamos a la masa caliente la mezcla de las especias en la siguiente proporción: una cucharadita de canela molida y otra cucharadita que se compone de una cuarta parte de nuez moscada rallada, otra cuarta parte de cardamomo, otra de jengibre molido y otra de clavo de olor molido. Vamos a agregar a la masa una cucharadita de bicarbonato. Apagamos el fuego y hacemos enfriar un poco nuestra masa. Cuando la masa obtenga la temperatura de ambiente, agregamos la mitad de nuestra harina. Y ahora es el momento de agregar huevos. Agregamos gradualmente el resto de harina. Amasamos hasta obtener una masa suave que no se pegue a las manos y guarde forma.
pero que no se deshaga a migajas. Y ahora lo cubrimos con un film de plástico y lo ponemos a enfriar en la nevera. Mientras tanto, preparamos el glaseado. Para eso mezclamos en una cacerola 20 gramos de agua y 50 gramos de azúcar. Lo ponemos a hervir, removiéndolo con frecuencia. Untamos con aceite nuestra tabla de madera. En una superficie de trabajo enharinada, dividimos la masa en trozos. Estiramos los trozos de masa con el rodillo de cocina. El resultado lo presionamos en el hueco de la tabla. La parte central la rellenamos con una capa fina de confitura. Y por encima lo cerramos con otro trozo de masa estirada. Sellamos bien los bordes para que no salga la confitura. Damos la vuelta a la tabla cara abajo y con un golpe fuerte hacemos salir la masa del molde. Prepare la cantidad de prянix que quepa en su bandeja de hornear y los coloque bien espaciados en esta bandeja forrada con papel pergamino. Lo horneamos durante unos 8-10 minutos con la temperatura entre 200 y 220 grados. Sacamos los prянix del horno y extendemos el glaseado sobre cada uno de ellos y permitimos que el glaseado se seque al aire.